Una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Juan José Montes Sánchez. Él es investigador cátedra CONACYT, adscrito al programa de agricultura en zonas áridas. Él está incorporado a la unidad de Guerrero Negro y el día de hoy nos va a presentar su seminario titulado Efecto del pastoreo continuo de caprinos en la cobertura de especies ramoneables en la Sierra de San Francisco, Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Sin más, pues le cedo la palabra al doctor Juan José para que nos presente su ponencia. Adelante. Gracias, hola, buenos días. Aquí les voy a presentar uno de los trabajos que hacemos en el área pecuaria dentro del CIBNOR Unidad Guerrero Negro. Vamos a iniciar con unos antecedentes breves, mencionando que en las zonas áridas, los sitios con menor precipitación y suelos menos fértiles son los que se ocupan principalmente para la producción pecuaria extensiva. Esto implica que básicamente están en pastoreo. Dentro de las zonas áridas y semiáridas, el 54 y 78% de superficie es utilizado para alimentar el ganado, que es básicamente, como mencioné, que es el pastoreo en comunidades nativas. Hay dos tipos básicos de pastoreo, uno que es el continuo y el rotacional. El continuo básicamente se refiere a que los animales permanecen todo el tiempo en una misma superficie, mientras que el pastoreo rotacional solo nos menciona que los animales se van moviendo de una superficie a otra. No nos indica cuánto tiempo permanecen en ella, cuánto tiempo se le da de descanso en cada una de ellas, cuándo se meten esos animales a que pastoreen. No, esas ya son prácticas de pastoreo. El siguiente punto es en qué consiste principalmente el forrajeo, y consiste en el consumo de alimento y en el pisoteo. En lo que se refiere a consumo de alimento, se clasifica principalmente en dos tipos. Lo que es el pastoreo, lo cual implica el consumo de pastos y otras especies vegetales de crecimiento herbáceo, mientras que el ramoneo implica el consumo de árboles, arbustos, cactus y enredaderas. Aquí vemos algunos ejemplos de cabras, equidos y bovinos. Básicamente los equidos y las vacas de manera general se clasifican como ramoneadores, en tanto que las cabras se clasifican como de un comportamiento mixto de ramoneo y pastoreo. Pasemos al sitio de nuestro interés, que es la Sierra de San Francisco, la cual se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, en la parte norte del estado de Baja California Sur. En esta sierra se encuentran tres tipos principales de vegetación: el matorral sarcocalescente, el mezquital y el bosque de encino. Sin embargo, hay diferencias en el matorral sarcocalescente, de acuerdo en el sitio en que se presente en el gradiente altitudinal, ya sea que se encuentre por arriba o por abajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. En estas comunidades vegetales, el principal recurso alimenticio que se encuentra son las especies ramoneables, y estos se encuentran disponibles a lo largo de todo el año. En tanto que las especies de crecimiento herbáceo se presentan principalmente en las épocas de lluvia, las cuales se presentan en verano e invierno, y la precipitación anual ronda alrededor de los 300 milímetros al año. Sin embargo, puede ser que no llueva o puede llegar incluso hasta los 867 milímetros. En la Sierra de San Francisco, la principal actividad pecuaria que se desarrolla es la cría de caprinos, la cual es desarrollada por pequeñas unidades de producción pecuaria familiares. De acuerdo al plan de manejo de la reserva publicado en el 2000, consideran que esta especie es la causante del impacto que se presenta en las comunidades vegetales de la sierra. Sin embargo, aquí podemos ver
que sí, los caprinos son la especie más abundante, pero también hay équidos, y équidos incluye lo que son caballos, burros, mulas, hay bovinos y hay ovinos. Claro, son en mucho menor proporción que las cabras, pero si comparamos lo que podría comer un équido y los bovinos, no es muy poca la materia seca que puede llegar a consumir en relación a un caprino. La literatura considera que, por ejemplo, un, un solo équido puede consumir lo de 5 cabras, al igual que un bovino. Todo dependerá del tamaño del animal. Eh, el- ¿Cómo se puede comparar el efecto que puede tener el pastoreo sobre las comunidades vegetales? La forma más común es comparar áreas pastoreadas con diferente cantidad de animales y entre ellos es comparar sitios con y sin animales. Pero a veces esto es complicado porque no se conoce en ciertos lugares cuántos animales hay en esos sitios o incluso hay lugares en que o áreas en donde no se puede encontrar que no hayan sido pastoreados por animales en forma al hacerlo esto en el campo, porque de manera experimental sí se puede hacer de manera más sencilla. Otra forma de evaluar el impacto del pastoreo es evaluar el pastoreo a lo largo de la distancia a partir de sitios con abundante presencia de animales. Y los sitios con abundante presencia de animales generalmente son fuentes de agua y los corrales. A esta evaluación a lo largo de la distancia a partir de fuentes de agua recibe el nombre de biosfera. Aquí en las imágenes que se muestran se presenta que, que esta, la primera figura, se observa una menor cobertura cerca del bebedero, mientras que la segunda imagen muestra sitios lejos del bebedero. Y se puede ver una comparación visual y pues sí, hay mayor cobertura a lo lejos de la fuente de agua. En esta otra figura se puede observar ya en números cómo se ve esa cobertura afectada por el pastoreo. Y por ejemplo, esto que son los círculos vacíos es la cobertura vegetal y se puede observar que como va aumentando la distancia, va aumentando la cobertura de las especies vegetales, mientras que el suelo desnudo se ve lo contrario, que como va aumentando la distancia, disminuye el suelo desnudo. Este es una forma, o este patrón tiene una forma creciente en la cobertura vegetal. Sin embargo, hay otras formas que presentan esos patrones y siendo también en forma creciente, que puede ser, un ejemplo puede ser esto, otro puede ser esto. Y esto es hablando de una cobertura total en la vegetación. Ya cuando se habla de especies específicas, se ha considerado que también cuando son especies preferidas por el herbívoro, presenta un patrón creciente, siendo el caso opuesto para especies que no son consumidas, presenta este tipo de un tipo decreciente en la cobertura vegetal. Ahora bien, la gente previa a este trabajo consideraba que en la tierra de San Francisco se presentaba un patrón como este, un patrón creciente en la cobertura vegetal. Sin embargo, no se sabe, no había datos. Entonces, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estimar la presencia de patrones en la cobertura del dosel de especies ramoneables, incluyendo arbustos, cactus, enredaderas y monocaules causados por la distribución de los herbívoros domésticos en pastoreo continuo en mesas de la Sierra de San Francisco. Para cumplir con este objetivo, se siguió la siguiente metodología. Aquí se muestra el área de estudio. Aquí pueden ver que la Sierra de San Francisco se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Ahora bien,
Dentro de la Sierra de San Francisco se seleccionaron 3 mesas a través del gradiente altitudinal. La mesa 1 se encuentra por debajo de los 1000 metros del nivel del mar, mientras que la mesa 2 y 3 se encuentran sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentran algunas imágenes de ejemplo de cómo son esas comunidades vegetales en cada una de esas mesas. El siguiente punto fue determinar los sitios en que se encontraban los corrales de ordeña, ya que esos eran nuestros centros de actividad de los herbívoros, principalmente de las cabras. Aquí se muestran ejemplos de esos corrales distribuidos a través de las mesetas y podemos ver, por ejemplo, en la mesa 1 hay 2 corrales de ordeña que pertenecen al mismo rancho, en tanto que en la mesa 2 hay 3 corrales de ordeña que pertenecen a 3 ranchos diferentes, en tanto que en la mesa 3 ubicamos solo un sitio, pero en este sitio se encontraban varios corrales de ordeña, ya que era una ranchería. El siguiente paso fue seleccionar de manera aleatoria sitios de muestreo. Para realizar esto se contó con el programa QGIS y nos dio estos 48 sitios de muestreo. Estos 48 sitios de muestreo se encontraron a diferentes distancias del corral de ordeña y podemos ver lo que se encuentran en cierto tipo de rutas. Por ejemplo, tomando de ejemplo este corral de ordeña, podemos ver que los sitios de muestreo fueron hacia acá, aumentando la distancia. Este fue hacia acá y este fue en esta dirección. Y así, al final de cuentas, tuvimos 10 rutas, 3 en la mesa 1, 4 en la mesa 2 y 3 en la mesa 3. Dado que estos sitios de muestreo fueron seleccionados de manera aleatoria, no se encontraban a la misma distancia del corral de ordeña. Por ejemplo, entonces, por lo tanto, eh, los sitios se agruparon en clases de distancia. Aquí podemos ver esas 5 clases de distancia que va desde los 0 metros hasta los 2700 metros de distancia. ¿Por qué los 2700 metros de distancia? Esto fue porque justamente ahí es donde terminaba la superficie de pastoreo de un rancho y del otro. Por ejemplo, es este punto. Otra razón de ello fue porque justamente es donde acababan las mesas. Después de ello había barrancos, lo cual no indica que el animal no pudiera bajar a los barrancos. Simplemente no se consideran los barrancos por el tipo de comunidad vegetal que se podría presentar en ese sitio, lo que podría causar mayor variación a los análisis. ¿Qué se hizo en cada uno de los sitios de muestreo? Ahí lo que se hizo fue establecer 2 transectos paralelos de 50 metros y esos transectos estaban a una distancia uno de otro de 40 metros. ¿Esto qué nos dio? Que teníamos de 3 a 4 réplicas en cada una de las mesas y cada uno de los transectos fue nuestra pseudo réplica. Y menciono que fue de 3 a 4 por lo que ya había mencionado. Aquí hay 3 réplicas, acá hay 3 réplicas y acá hay 4. Pero en algunos casos fueron 2 y 3. Y esto fue, por ejemplo, en este caso. Solamente hubo 4 sitios de muestreo, ya no hubo oportunidad de hacer un quinto, al igual que en este sitio. Llegaron hasta 4 sitios de muestreo. Ahora bien, ¿qué se hizo en cada uno de esos transectos? Lo que se hizo fue utilizar la metodología de intersección de línea, en el cual se identificaba la especie ramoneable y se registraba la longitud de la cobertura de la especie que intersectaba al transecto. Por ejemplo, aquí, esta especie es un licio, intersectaba
esta parte. Entonces, esto era lo que se registraba. No importaba que llegara un poco más la cobertura, pero esto ya quedaba fuera de transecto, de la línea. Una vez con esos datos, lo que hicimos fue determinar la riqueza de especies ramoneables y determinar la proporción de la cobertura del dosel de las especies ramoneables. Esta cobertura se vio o se analizó de tres formas. Total, que incluía todas las especies, la cobertura por grupo, y los grupos que se observaron fueron de arbustos semisuculentos, arbustos leñosos, semileñosos, cactus semitados, globosos, decumbentes, columnares y monocaules, siendo en total 8 grupos. Y por último, se evaluó por especie. También se estableció la frecuencia de ocurrencia de cada una de las especies y también se quiso determinar si había similitud en la composición entre las mesas y entre las distancias dentro de cada mesa, y para ello se utilizó esta fórmula que es la similitud de Sorensen, en donde se consideró que 0.6 o arriba de él era una similitud significativa. También se determinó la abundancia relativa de los herbívoros domésticos a través de la distancia. Para hacer esto, lo que se hizo fue contar el grupo de heces. Los grupos de heces que se contaron fueron de pequeños rumiantes, lo que incluye cabras y ovejas, ya que no fue posible diferenciar entre una y otra. También las heces de bovino y las heces de equidos. De igual manera, no logramos diferenciar de qué especie procedía, ya fuera de burros, caballos, mulas. El conteo de las heces se hizo a través de los mismos transectos en los que se evaluó la vegetación, pero no en los 48 sitios, solo se utilizaron 21 sitios y esto se hizo de manera aleatoria. Por ejemplo, en la distancia 1 fueron 6 transectos, 6 sitios, perdón. En la distancia 2 fueron 5 y así fue variando, ya que, como lo menciono, fue de manera aleatoria, como se determinó en dónde se iba a hacer esto. También, ya que el efecto de la herbivoría es diferente en cada una de las especies vegetales, se quiso ver cómo era la preferencia de los herbívoros por las especies ramoneables. Para lograr esto, se utilizó el conocimiento de los rancheros mediante un cuestionario en donde lo que era hacer era preguntar al herbívoro qué especie consumía y que le asignara un grado de preferencia. Se utilizaron 4 grados de preferencia, del 1 al 4, que iba de no consumida a consumida rara vez, moderadamente y consumida usualmente. ¿Qué se hizo con los datos? Los datos se analizaron usando el programa estadístico de R. Los datos no presentaron distribución normal, entonces por lo tanto se hicieron análisis, se buscaron diferentes tipos de análisis. Para ello, por ejemplo, para la proporción de cobertura, debido a la gran presencia de valores de cero, se tuvo que reescalar de acuerdo a estos autores, Smithson y Verkulen. Una vez que se transformaron los datos, se utilizó la beta regresión para establecer si había efecto de mesa, clase de distancia y su interacción en la cobertura total, en la cobertura de grupos y en la cobertura de las especies de mayor frecuencia. Y para esto consideramos que las especies de mayor frecuencia eran aquellas que tenían un 25% de frecuencia de ocurrencia. Se utilizó un modelo lineal generalizado para ver el efecto de mesa, clase de distancia y su interacción en la riqueza de especies. También el modelo lineal generalizado se utilizó para evaluar el efecto de clase de distancia en el conteo de grupos fecales. Para evaluar el efecto de tipo de herbívoro, especie ramoneable y su interacción en el grado de preferencia, se utilizó la transformación de rangos alineados. Una vez que ya
de los modelos anteriores mostraba si había diferencia estadística, procedimos a hacer la prueba post-hoc, que fue la diferencia entre medias de mínimos cuadrados, utilizando Tukey. Y a continuación le voy a presentar los resultados y que se presentan en medias, más o menos error estándar de la media, y en mediana, más o menos primer y tercer cuartil. ¿Qué nos muestra la abundancia o el conteo de heces? Lo que nos está mostrando aquí es que los pequeños rumiantes, caprinos y ovinos, presentaron un patrón en forma de zanja, por presentar esta forma. Esto nos indica que los caprinos y ovinos sí se concentran cerca de los corrales de ordeña, pero también a lo lejos, que es donde están los límites de sus áreas de pastoreo. Y eso es lo que muestra esta figura en relación a caprinos y ovinos. Sin embargo, podemos decir que esto se debe principal a los caprinos, ya que como se observó antes, por cada 100 caprinos hay 4 borregos. Por eso podemos atribuirlo principalmente a las cabras. Mientras que en el caso de los bovinos y equidos mostraron un patrón lineal prácticamente. Bueno, aquí me quedó un poco choca la línea, me quedó hacia arriba, pero bueno, no presentaron un patrón diferente, fue lineal en todo a lo largo de las mesas. Hablemos un poco de la cobertura del dosel en las mesas. Aquí podemos ver la cobertura total que está en color gris, que estuvo alrededor del 33% de cobertura. Y podemos ver que los grupos de especies ramoneables más abundantes en las mesas son los arbustos semisuculentos, arbustos semileñosos y leñosos, mientras que los grupos menos abundantes son las cactáceas y las monocaules. ¿Qué nos muestra el análisis estadístico? Pues nos muestra que las mesas tienen una cobertura total similar, que son esta y esta. Y que el promedio general es de 33% aproximadamente. Y esto al compararlo con literatura nos muestra que, por ejemplo, en Argentina y en Sudáfrica reportan valores similares a esta cobertura. Eh, Podemos ver que prácticamente la presencia de los grupos son opuestos entre las mesas, entre la mesa abajo de los 1000 metros y las mesas arriba de los 1000 metros. Aquellos grupos que son abundantes en la mesa 1 son menos abundantes en la mesa 2 y 3 y viceversa, hablándose tanto de grupos abundantes como de grupos menos abundantes. ¿Qué pasó con la cobertura del dosel entre las clases de distancia? Podemos ver que la cobertura total también presentó un patrón, y es un patrón en forma de campana prácticamente. Esto prácticamente es opuesto a lo que presentó la distribución de las cabras. Aquellos sitios donde había mayor cantidad de cabras, abundancia relativa, hubo menor cobertura. Entonces aquí ya nos está indicando que el pastoreo de las cabras sí está modificando la cobertura total de las mesas. También se observó que hay patrones no lineales en los cactus segmentados y en los cactus decumbentes. Se puede ver aquí ligeramente que tiene un patrón decreciente las cactáceas segmentadas. En el caso de las cactus decumbentes sí hay diferencia, pero no se logró estadísticamente encontrar entre qué clases de distancia. Sin embargo, aquí podríamos sugerir que hay un patrón en forma de zigzag. Ya hablando de la interacción de la clase de distancia y la mesa, podemos ver que sí hubo diferencias, que se presentaron diferentes patrones. Por ejemplo, este tiene un patrón en forma de campana, al igual que este y este.
lo que va de acuerdo a lo que se presentó en la cobertura total y que tendría relación con la abundancia relativa de las cabras a lo largo de la distancia. Pero también hubo otros patrones. Que prácticamente fue un patrón creciente, al igual que y este otro patrón, que es en forma de zigzag. La literatura menciona que estos patrones en forma de zigzag no tienen nada que ver con el pastoreo. Eh, esto se puede discutir, realmente quién sabe si sí lo tenga o no, pero creo que es difícil decir de manera tangente que estos patrones no tengan nada que ver con el pastoreo. ¿Qué pasó con cada una de las especies ramoneables? La riqueza fue que encontramos 52 especies, o al menos esas son las que identificamos, y se puede ver que las más abundantes fueron las leñosas, las semileñosas y las semisuculentas. Eh, y de esas 52 especies identificadas, las mesa 1 y 2 presentaron un número similar de 35 y 33 especies, mientras que la mesa 3 presentó o identificamos menor número de especies, que fueron 21. ¿Qué nos mostró el modelo lineal generalizado? Nos mostró que los sitios muestreados en la mesa 1 tienen una mayor riqueza que la mesa 2 y la mesa 3. Pero al ver a través de la distancia vimos que la riqueza es similar entre todas las clases de distancia. Entonces aquí es prácticamente un patrón lineal, lo que se podría ver en la riqueza de especies. Aquí se muestran los datos de frecuencia de ocurrencia de las 52 especies. Y de esas 52 especies, solo 16 especies tuvieron una frecuencia de ocurrencia mayor a 25%, y este fue entre un rango de 25 a 98. Aquí el punto interesante de esto es de que de aquellas especies con menor presencia en el matorral, el 79% de ellas se encontraron entre las clases de distancia 2 y 4, mientras que un menor número de esas especies se encontraron en la distancia 1 y 5. Esto sugiere que en los sitios donde hay mayor abundancia de caprinos, que son en el sitio 1 y en el sitio 5, hay menor presencia de aquellas especies raras o de baja presencia. Entonces, las cabras tal vez no estén afectando la riqueza, pero están afectando la composición. Y en este cuadro se observa la proporción de cobertura del dosel de esas 52 especies. De esas, de las 16 especies de mayor frecuencia de ocurrencia, 15 presentaron diferencia o diferente cobertura entre las mesas. Y lo importante de destacar es que 5 especies fueron más abundantes en la mesa 1 que en las mesas 2 y 3, y 7 especies fueron más abundantes en las mesas 2 y 3 que en la mesa 1. Esto sí, simplemente sigue apoyando a que hay dos tipos de matorral, una en la baja y otra en la parte alta. ¿Qué nos mostró la similitud de Sorensen? Nos mostró que solo la mesa 2 y la mesa 3 son similares, ya que su coeficiente de similitud fue de 0.61, mientras que las distancias dentro de cada mesa no mostraron similitud. Aun cuando no mostraron similitud, hay especies que fueron las abundantes en cada una de las mesas. Por ejemplo, aquí se observan que en la mesa 1, estas fueron las especies dominantes.
que fueron 8 especies, mientras que para las mesas 2 y 3 fueron 5 especies. Y todas las mesas al menos comparten 3 especies que fueron las abundantes, que es Ambrosia canforata, es Aldama purissimae y Cydropuntia alcajes. ¿Qué nos muestra el conocimiento de los rancheros? El conocimiento de los rancheros nos mostró que las cabras presentan mayor preferencia por las especies ramonables que se presentan en el matorral. Y esto está de acuerdo a lo que menciona la literatura. Las cabras son ramoneadoras, mientras que ovejas, bovinos y equidos son pastoreadores. Sin embargo, también hubo diferencia entre equidos con los bovinos y las ovejas. Es algo que, al menos en la literatura, no se reporta, la diferencia entre equidos y los rumiantes domésticos. Ahora, el grado de preferencia de cada una de las especies arbustivas. Aquí podemos ver que 4 especies fueron usualmente consumidas, 3 fueron consumidas moderadamente y 6 fueron consumidas rara vez, mientras que el resto de las 32 especies fue básicamente es no consumida o muy rara vez consumida. ¿Qué nos muestra esta figura? Nos muestra la preferencia de cada tipo de herbívoro respecto a cada especie vegetal ramoneable. Y podemos ver que sí hay algunas diferencias, y aquí otra vez se refleja porque las cabras muestran mayor preferencia por las especies ramoneables del matorral sarcocaulescente. Por ejemplo, aquí están estas que son las que consumidas, o usualmente consumidas por el caprino, estas por el bovino, estas por el ovino y estas por el equino. Aquí algo importante a resaltar y que se observa aquí es el caso de estas 3 especies, que son las 2 tipos de biznaga y un mezquite, una especie de mezquite que se presenta allá en la sierra. Y se puede observar que, de acuerdo al conocimiento de los rancheros, los équidos tienen un alto consumo sobre estas 3 especies a comparación de las otras. Incluso los ovinos es muy poco lo que llega a consumir. ¿De qué nos sirve ahora saber esto? ¿De qué preferencia tienen los animales por las especies ramoneables y la de los pues esto nos sirve para poder establecer si sí es un impacto del forrajeo sobre las especies, sobre la cobertura de las especies ramoneables. Aquí podemos ver que la especie Agave cerulata, que tuvo un grado de preferencia de 2, tuvo prácticamente un patrón en forma de zigzag a lo largo de la distancia, en todas las mesas. Lo que esto sí apoyaría lo que menciona la literatura, que este patrón de zigzag no tiene nada que ver con el forrajeo. Pero en el caso de Ambrosia canforata, que tuvo un grado de preferencia del 4, sí presentó un patrón creciente. Y esto sí coincide con lo que vimos en la abundancia relativa de las cabras, de que donde hay mayor cabras hay menor cobertura de esta especie, lo cual no se vio en el lado más alejado. Pero bueno, así salió y es lo que se mostró en todas las mesas. Ahora aquí lo que se observa es cómo se presentaban las especies en las diferentes distancias, en las diferentes mesas. Y igual se observan patrones en forma de campana, como estos, patrones en zigzag y patrones decrecientes y en forma de zanja. Aquí lo interesante en este punto podría ser comparar esta jatrofa, esta otra. Es jatrofa cuneata
y Jatropha cinerea. Ambas son especies no consumidas, pero presentan un patrón diferente. Este patrón de forma decreciente o en forma de U sí coincide con lo que se menciona en la literatura, que aquellas especies no palatables son más abundantes en donde es más abundante el herbívoro, y lo cual coincide en esta parte, cerca del corral de ordeña, y en este caso también, en el caso de la mesa 1. Pero Jatropha cuneata no, es una especie no consumida, pero también presentó un patrón en forma de campana a lo largo de la distancia. Aquí el posible impacto tal vez no sea por el consumo, sino que el impacto sea por el efecto mecánico del pisoteo. Esa simplemente es una sugerencia, sería evaluar si realmente se puede deber a eso o no. Y en el caso, por ejemplo, de Bursera micrófila, presenta un patrón en forma de campana y que sí tiene relación con la abundancia relativa de las cabras. Sitio con mayor número de cabras hay menor cobertura, al igual que Venopsis confinis, que aun cuando de forma general los herbívoros presentaron un grado de preferencia de 2, las cabras presentaron un grado de preferencia de 4. ¿Qué conclusiones tenemos al haber realizado ese trabajo? Lo que podemos ver en qué forma general, y que ya lo he mencionado varias veces a lo largo de la presentación, es que las cabras sí están afectando la cobertura vegetal de las especies ramoneables, ya que en sitios donde hay mayor presencia de cabras, hay menor cobertura vegetal. Pero esto no quita que se presenten otros patrones de otras formas de patrón en los grupos vegetales y en la cobertura vegetal. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esta información? Esto nos sirve para poder establecer prácticas de manejo adaptativo de pastoreo. Entre esas prácticas se puede incluir el pastoreo dirigido. No sé si hago la traducción correcta, ya que en inglés es targeted grazing, pero vamos a dejarlo como pastoreo dirigido. Y esto va enfocado a que el principal objetivo es la conservación de las comunidades vegetales, sin olvidar que están utilizadas para una actividad pecuaria. Y aquí lo que sugerimos es modificar la abundancia relativa de los caprinos a lo largo de la distancia en las mesas. Y esto es favorecer que aumente la cantidad relativa de cabras entre los 1000 y 1800 metros de los corrales de ordeña, porque son los sitios en donde se presentó una mayor cobertura total de las especies ramoneables. ¿Y esto cómo se puede lograr? Una forma de lograrlo es el uso de atrayentes. Ejemplos de atrayentes es el uso de alimento concentrado, sales minerales o agua. Otra opción, y que se me había pasado a mencionar, es que es pastoreo continuo, pero no hay un pastor con los animales. Entonces, algo que se podría implementar es la presencia de pastores que vaya guiando a los rebaños a través de las mesas y que se concentre los animales en esta distancia que menciono, entre los 1000 y 1800 metros alejados de los corrales de ordeña. Otro factor importante a considerar y que ya se ha venido planteando por años dentro de la reserva es reducir la carga animal que pastorea en las mesas. Pero para esto hay que determinar cuál es la capacidad de carga de cada una de las mesas, ya que los datos hasta ahorita que se han obtenido sugieren que las mesas abajo de los 1000 metros tienen una capacidad de carga menor que las mesas arriba de los 1000 metros. Entonces, mm, el número de animales que se pueda mantener en las áreas de pastoreo
no debe de usarse de manera igual o determinar de manera igual. Por ejemplo, una, una cantidad de animales moderada en la mesa alta podría significar una carga animal muy alta para las mesas que se encuentran abajo de los 1000 metros. En forma general, estas son las implicaciones de manejo que tendrían el usar estos datos. Y solamente quiero mencionar que este trabajo se hizo con la colaboración del doctor Andrés Orduño y del maestro de ciencias Rigoberto López, que son de la Unidad Guerrero Negro. Se contó también con la asistencia de gente de la Unidad de Guerrero Negro, que fue Juan Diego Hernández y el ingeniero Eduardo Villavicencio. Y también se contó con el apoyo del ingeniero Gil Ezequiel Ceseñas del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de aquí de La Paz. Y también es importante considerar que este trabajo se realizó con el permiso de las unidades de producción pecuaria familiar que se encuentran dentro de la Sierra de San Francisco. Bueno, y doy gracias por su atención y pues espero que hayan entendido algo y ver si tienen algunas preguntas. Gracias, Juan José. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene una pregunta para el doctor Juan José, algún comentario, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o a través del chat, escribiendo su pregunta o levantando la mano en la aplicación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo sí. Yo sí tengo una pregunta en lo que se animan. A mí me quedaba la duda, Juan José, si este muestreo que realizaron lo hicieron en una etapa o en una época específica del año. Y si tendrían diferencias, si por ejemplo muestreas, porque bueno, aquí en La Paz vemos, no, entiendo que allá en la reserva del Vizcaíno es diferente el clima, pero por ejemplo aquí en La Paz, yo veo que a veces hay em, las especies, las plantas o pues se ven afectadas porque hay pocas diferencias entre estos resultados que ustedes mostraron en cuanto a una época del año en específico. Sí, lo hicimos en la época de lluvias. 18, hicimos el muestreo. Eso fue una época de lluvias que se presentó de manera retrasada. Eh, eh, es una muy buena pregunta si puede afectar si el muestreo se hace en época de lluvias o en época de secas. Sí lo podría haber afectado, se podría haber afectado. Pero como nosotros tomamos en cuenta el dosel, ¿no? Y el dosel incluye hojas y ramas, tallos, entonces básicamente mucha de la diferencia que se encuentra entre una época y otra son las hojas. Ok. Entonces, eh, puede ser, no lo puedo asegurar. A, a lo que yo puedo decir es de que no se pudo haber afectado y es que en la literatura han hecho análisis en las dos épocas y no encuentran diferencia con cobertura. Ya si se habla de biomasa, ahí sí sería mucha la diferencia. Sí, claro. Ok. Y otra pregunta, ya ves que mostraste en una diapositiva pues las posibles soluciones, ¿no? Ajá. Para evitar el daño. ¿Alguna de estas ya se ha implementado en esta región? Ustedes No, ya que yo sepa, no, todavía no. no, porque hay formas de hacer ese manejo y es por medio de cerco, utilizar cerco. El uso de cerco hay diferentes tipos. Uno es, por ejemplo, el cerco de púas,
que difícilmente se va a poder cercar todas las superficies allá en la sierra por el material, otra por el tipo de suelo que hay, otra por la administración de la reserva, que lo preferible es no utilizar cercos de ese tipo. Otros son los cercos eléctricos, que también es ir seccionando las áreas de pastoreo y moviendo cercos eléctricos, de acuerdo a cómo quieres que los animales vayan consumiendo la biomasa. Eso sí lo he visto aquí, aquí en La Paz lo he visto que lo hacen con bovinos y funciona. También implica mucho trabajo porque si el cerco eléctrico tiene contacto con las plantas, se pierde la función que tiene, se pierde Sí, la claro. electricidad. Entonces también se tiene que estar podando y haciendo, o sea, le vas a quitar cobertura al estar haciendo ese tipo de manejo. Puede ser, puede funcionar, pero en sitios donde la densidad es muy alta, ahí sí habría un poco de problemas. Allá es difícil poner cerco eléctrico porque es un suelo rocoso, pero hay otras alternativas que se utilizan. Por ejemplo, hay collares eléctricos que se programan y se puede, es como un cerco eléctrico, solamente que no hay cerco, sino es un collar. Y para eso hay que entrenar los animales. Pero eso es una tecnología bastante costosa por ahorita Sí, claro. para poderse utilizar. Y en otro lado sí se utiliza. En, por ejemplo, en Estados Unidos, Australia, ya se utiliza mucho lo que es el pastoreo dirigido. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Juan José? Buenos días, José Manuel Melero. Habla Tengo, Manuel. doctor, buen día. Desde, ¿qué, qué oportunidad tuvieron de sugerirles a los productores bajar su cantidad de animales, introduciendo calidad de animales, ya sea grandes productores de leche o especializados en carne? Porque pues el poco conocimiento que tengo de los animales que hay en esa zona es como un doble propósito, pero no son ni tan buenos en leche ni tan buenos en carne. No Eh, sé. la gente, hasta donde sé, la reserva ya ha estado trabajando con la gente desde hace muchos años en relación a eso, desde empezar a reducir la carga animal dentro de la Sierra de San Francisco. Y uno platica con los rancheros y ellos mencionan que sí, que ellos necesitan bajar el número de animales dentro de sus superficies de pastoreo. Dicen sí, pero no hacen, hasta ahorita no han hecho mucho para hacerlo. Y justamente el problema es ese, de que ellos muchos justifican su número de animales para tener una mayor producción por rebaño, más no por rebaño y por animal. Entonces, incluso apenas hicimos otro de los trabajos que hemos estado haciendo ahí en la ciudad de San Francisco, es empezar a evaluar la producción de los animales, ya que la gente sabe cuánto producen sus animales. Te dicen, me produce una cubeta, 2 litros, pero no llevan registros. Y ese es un gran problema, porque sin registros realmente no sabes cuáles animales son los buenos, cuáles son los malos. Otra cosa que la gente menciona es de que, por ejemplo, en un momento que nosotros llegamos a evaluar fue época de secas, de una sequía prolongada, y los animales estaban produciendo 100 gramos, 200 gramos, máximo 400 gramos. O sea, es nada esa producción, o muy baja. Y mencionabas que por qué no se deshacían de esos animales, y la respuesta era de que deberíamos de ver esos animales en la época buena,
en la época de lluvias, que alcanzan una buena producción. Entonces, el año pasado hubo unos estudiantes de Ingeniería en Producción Animal de la Universidad de aquí de la Autónoma de Baja California Sur. Estuvieron una estancia de varias semanas, lograron hacer mediciones de producción de leche y de calidad de leche y encontramos que hay animales para estar en pastoreo y sin darles una complementación con concentrado, tienen una buena producción arriba de los 2.5 kilogramos, que es buena para animales en pastoreo en estas condiciones. Entonces hicimos unas curvas de producción y encontramos que sí, el promedio anda alrededor de los 850 gramos. Pero hay animales buenos que son cruzas de los animales locales con razas productoras de leche que tienen una muy buena producción y a partir de eso se puede empezar a hacer una selección de los animales para reducir la carga animal y así favorecer dos cosas: la producción individual y grupal de los rebaños y reducir la presión de pastoreo en el matorral. Pero es un bastante trabajo, ya que es difícil que los productores realmente midan la producción que tienen. Pero cada vez están más atentos a escucharnos, a la gente que va y quiere colaborar con ellos. No sé si respondí tu pregunta, Manuel. Sí, doctor, gracias, gracias, gracias. Gracias. En el chat voy a leer la pregunta que tiene José Leonardo, o bueno, es un comentario también. Dice: hola, buenos días, muy interesante y extenso trabajo, muchas felicidades. Mi pregunta se relaciona con el uso del término de patrón, lo cual se relaciona con un hábito continuo sin modificaciones. Sin embargo, no se controlaron varios factores que determinan la expresión de un patrón de comportamiento, en este caso el ramoneo. En este sentido, dice, ¿no sería conveniente utilizar el término conducta y no patrón? Tengo una duda aquí con la pregunta. ¿Se refiere al patrón en el comportamiento animal o al patrón en la cobertura vegetal? No sé si quieras exponer tu pregunta, José Leonardo. Puedes abrir tu micrófono, ¿eh? Ah, dice patrón del comportamiento animal. Es que en esto no se evalúa el comportamiento animal. Ya para evaluar el comportamiento animal se tendría que utilizar otras metodologías. Aquí es el patrón en la cobertura vegetal, que es lo que estoy hablando, que patrón en forma de campana, el patrón en forma de U. Y el patrón de comportamiento, sí hay muchas otras formas de evaluar y tendría que usarse otras metodologías y establecer objetivos diferentes. Ok, gracias. Bueno, Gabriel Carrera dice, muy buenos días, muy interesante trabajo. Si se tiene algún programa de concientización con las personas de los alrededores del impacto que tienen los animales de pastoreo y si sí, se les ha dado algunas alternativas de subsistencia para tratar de mitigar los impactos generados por los organismos, porque un gran impacto de estos es la compactación del suelo. Mm, sí, mucho de ese trabajo lo ha hecho la Reserva y también lo ha hecho el mismo CIVNOR Unidad Guerrero Negro. Y ha sido un proceso de años y que la gente ha ido cambiando sus paradigmas en cuanto a la producción caprina. Y sí, uno de los efectos del pastoreo, sobre todo cuando hay sobrepastoreo, es la compactación del suelo. Y el estar, pero así como el pastoreo puede ser causante de la compactación, el manejo adecuado del pastoreo puede ser el
que reduzca la compactación del suelo. Todo depende de las prácticas de manejo que se realicen. Ok. Arminda Mejía dice, buen día, ¿existen en la zona otros tipos de herbívoros que no sean domésticos? ¿Y si hay manadas ferales de cabras? Otras especies que no sean domésticas, ahí está cerca el borrego cimarrón. Incluso menciona que ahorita donde están esas cabras era área donde pastoreaba el borrego cimarrón, que ahora se concentra más hacia el sureste, que es en Tres Vírgenes, dentro de la reserva. Cabras ferales no las hay, porque aun cuando por el mismo manejo de pastoreo continuo y la falta de cercos, las cabras se alejan, pero los mismos rancheros van y las buscan, ya que es su forma de vivir. Entonces, ya sea para la ordeña o para la venta de los animales. Ok. Noemí Bocanegra dice, ¿tienen depredadores naturales y cuáles son y qué medidas han tomado los productores? Sí, hay depredadores naturales, hay pumas y águila real. Incluso mencionan que el águila real sí es un problema porque se lleva a los cabritos. Y los pumas llegan a meterse a los corrales de las cabras y aun cuando se come una, mata a varios animales. Ok, gracias. Dice Ruth Ochoa, ¿cómo se sabe si no hay un traslapamiento en la dieta de las diferentes especies? ¿No se analizaron las heces para saber si realmente están comiendo lo que dicen los rancheros? Eh, no se analizó, se utilizó solamente el conocimiento el conocimiento de los rancheros porque era tener un panorama general de cómo era el consumo de los animales en las comunidades de matorral. De que hay traslape, lo hay. Incluso aquí, de acuerdo a los rancheros, podemos ver que sí hay especies muy consumidas por las cuatro tipos de animales, tanto cabras, bovinos, ovinos y équidos, que son estas tres especies. Y podemos ver que es Ambrosia caforata, Aldama purissime y Opuntia engelmani. Entonces, de que hay traslape lo hay. Este eh, lo hay, pero nosotros no evaluamos eso, ver el traslape que había. Y claro, o sea, el consumo de uno y del otro se van sumando. Eh, y todas tienen efecto en la vegetación. Por eso es lo que mencionaba en un principio, que sí, las cabras son las más abundantes, pero hay otras especies y el consumo se va sumando y van impactando la vegetación. La distribución de las vacas y equinos nos sugiere que su efecto es parejo en toda a lo largo de las mesas, a comparación de lo que es las cabras. Eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Ah, Este, decía que cómo saber si realmente ah, lo que están sí, comiendo, lo que están comiendo los animales es realmente lo que están diciendo los sí, rancheros. en la literatura lo han hecho y han encontrado que sí hay discrepancias entre lo que dice el ranchero y entre otras metodologías, ya sean por observación o por histología de heces. Se han encontrado discrepancias, pero en su gran mayoría han encontrado que los rancheros tienen un buen conocimiento en relación a lo que consumen sus animales. Y nuevamente lo que mencionaba, de que era ver un panorama general.
Y sí, hay muchas otras metodologías más precisas para determinar la preferencia de los animales por diferentes alimentos. Una de ellas con la que mencionas es la microhistología de heces o microhistología de bolo alimenticio. Está también la de uso de marcadores fecales. Eh, Otra ya también que se está utilizando y que he estado trabajando con colaboradores del CIPNOR es usar secuenciación masiva para ver qué están comiendo los animales y que incluso ya ahorita ya también hay información de ello. Pero por ejemplo, en esa de secuenciación de ADN, el problema con el que nos encontramos fue que los bancos de información no tienen información de las especies vegetales de aquí. Entonces, al hacer las comparaciones, nos marcaban especies que se encuentran en España, por ejemplo. Entonces, esas metodologías a lo que nos ayudó a sugerir fue grupos de especies vegetales por las que tiene preferencia los animales. Ok, gracias. Adelante, doctor Ricardo. ¿Tiene una pregunta? Hola, José Juan, buenos días. Gracias por la charla. Yo tenía algunas preguntas, pero solamente en función de lo que has ido comentando, te voy a hacer una. Tú estás presentando información en un contexto más contemporáneo, más actual. ¿Has considerado incluir información histórica en esto? Es decir, cuando uno va a las sierras, generalmente los cabritos los venden dependiendo de la época, ¿no? Y cómo esté la economía en la zona. Yo recuerdo en la Sierra de San Francisco que nos decían de repente que habían mandado 20,000 crías a Monterrey, ¿no? De venta, digamos, ¿no? Depende de la sequía que haya habido y el costo que le hace al ranchero. Pero estos patrones de cambio de abundancia, ¿no te modificarían de alguna forma históricamente los resultados o qué es lo que piensas y si hay alguna forma en que pudieras incluir esta información en tus modelos? Ah, pregunta bastante interesante. Eh, Sería interesante incluir esos aspectos históricos y una forma de obtenerlos justamente sería nuevamente por entrevistas hacia la gente. Y sí, claro, lo ha de modificar. Y ya que de acuerdo a un poco de la literatura también es el uso de las cabras ha de tener, o la importancia de las cabras ha de tener tales 80, 90 años. Así es. Previo a ello eran bovinos, que posiblemente el impacto sobre las zonas vegetales debieron de haber sido diferentes. Eh, Digo, Sería interesante. el comentario es que sería interesante, ¿no? Sí, Y buscarle de alguna forma la información, bien sea con estas entrevistas que comentas, o ver si en los anuarios que hay por municipio tuvieran algún tipo de información relacionada a la venta, porque tienen que hacer un registro de lo que sale, ¿no? Solo es una idea, ¿no? Y categorizas ahí y lo metes como una variable más, tal vez dentro del modelo o haces algo, porque esto debe de estar influyendo también los patrones de riqueza y tal vez algunos de cobertura, ¿no? Pero bueno, la cobertura depende de muchas otras cuestiones, que si las cabras dejaran ahí 5 años sin ramonear, pues iba a ser un cambio muy, muy significativo, ¿no? sí, como sucede en la isla Guadalupe, creo que es donde por cabras ferales antes y después de ellas. Pero sí, incluso aquí, por ejemplo, cuando muestro los patrones en la cobertura por especie, ahí muestro lo que pasa con una especie, pero lo que pasa con esa especie no solo depende de ella, de sus características físicas o experimentales, sino también depende de las características
físicas y nutrimentales o de compuestos tóxicos de las especies con las que está asociada en ese sitio. A lo mejor en un sitio una especie puede ser que no esté consumida por las condiciones en que está, y en otro sitio esa especie sí es consumida porque las otras especies vegetales que están ahí favorecen que esa especie sea consumida. Entonces, aquí era tener una idea general de lo que está sucediendo en la reserva. Bueno, no la reserva, en la sierra y en las mesetas específicamente. Ya se podrían hacer evaluaciones más específicas. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta para Juan José? Bueno, si no es así, les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Agradecer también al doctor Juan José por su ponencia y los esperamos nuevamente el próximo miércoles en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias, Juan José. Gracias.